a leer en Efesios capítulo 2 y verso 8. Dice Efesios capítulo 2 y verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La palabra gracia aquí es la que hoy nos interesa. Gracia, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios, es la misericordia de Dios. Es que el corazón de Dios esté volcado en nuestro favor. ¿Cree usted eso? Amén. ¿Cree usted que el corazón de Dios está a favor suyo? Amén. O tal vez por algunas circunstancias dice, no, Dios no está de mi favor, no está de mi lado. O Dios, si está de mi lado, está enojado conmigo. ¿Cuántos pensamientos apartados de la gracia de Dios pueden venir a nosotros? Que nos apartan aparentemente de la gracia de Dios. Pero Dios no aparta su gracia de aquellos que Él ha tomado. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dado. Amén. Dice en 2 Corintios capítulo 12 y verso 9, y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como comenzamos diciendo, la gracia de Dios nos ha traído a esta gloriosa salvación en que estamos. Por la gracia de Dios hemos recibido vida eterna. Amén, aleluya. Eso es lo más grande, lo más glorioso. Pero no nos olvidemos que es por la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios se extiende no solo para la salvación, sino que para nuestra vida terrenal y para nuestra vida celestial o eterna. Amén. De manera que aquellas cosas que pasen, aquellas circunstancias de nuestra vida terrenal, no nos deben ofuscar, no nos deben de afligir o no nos deben de oscurecer el pensamiento de tal manera que pensemos que la gracia de Dios se ha apartado de nosotros. Yo creo que si Dios estuviera constantemente hablando a todos, porque se lo preguntaran, así como el apóstol Pablo le preguntó a Dios, o mejor dicho, le pedía a Dios que lo sanara de aquella enfermedad que tenía, que parece que era de sus ojos, nos diría constantemente, bástate mi gracia. Cuando nosotros le suplicamos y constantemente queremos que Él nos arregle nuestras circunstancias, nuestra vida, el problema que tenemos, la necesidad que tenemos, el conflicto que tenemos, la persecución que tenemos, la enfermedad que tenemos. Él nos diría muchas veces, bástate mi gracia. Pero ¿por qué Dios nos contestaría eso? ¿Y por qué nos lo dice en su palabra? Porque realmente la gracia de Dios llena todo. Llena toda la vida del cristiano. La gracia de Dios es suficiente para el cristiano sobre la tierra. Y no debería de afanosamente o angustiosamente tratar de buscar otra
cosa que la gracia de Dios cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando hay necesidades, cuando hay problemas. Y entonces entenderíamos que nosotros realmente sobre la tierra nunca hemos gobernado nuestra vida. Antes la gobernaba Satanás a su sabor y antojo. Ahora la gobierna Dios. Y Dios ha preparado un camino para nosotros que posiblemente no nos guste, que posiblemente no fuera el camino que nosotros escogeríamos para estar plena y felizmente satisfechos. Pero ¿quién es el sabio? ¿Quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el principio y el fin? Solo nuestro Dios. Y Él es el único que sabe el principio y el fin de todo, incluyendo nuestra vida. Y Él sabe entonces qué es lo que nos conviene, qué vida Él quiere darnos, qué vida nos corresponde, conforme a sus propósitos y conforme el corazón que nosotros tenemos. ¿Cree usted que Moisés estuvo muy satisfecho de su vida? El gran líder del pueblo de Israel que Dios llamó. Pues seguramente que no estuvo satisfecho, aunque todos lo miraban como un ejemplo y hubieran querido tal vez tener la vida de él. Pero repasemos un poquito y veamos que hubo muchas cosas en su vida las cuales si a él lo hubieran puesto a escoger, él las hubiera desechado. Si Dios le hubiera dicho, mira, este es el plan de tu vida, cuando allá él estaba de joven en Egipto, yo estoy seguro que Moisés hubiera quitado casi todo lo que Dios tenía preparado para él. En primer lugar, hubiera quitado los 40 años en el desierto, ¿verdad? Eso de un borrón le hubiera quitado. Y en segundo lugar, tal vez hubiera quitado el 90% del pueblo que Dios quería que lo llevara a Egipto. Era un pueblo rebelde y contradictorio. Y que no solo se rebelaba contra Dios, sino que contra él también. A él eso lo hubiera quitado, le hubiera dicho, Señor, mira, ¿por qué no envías tu peste aquí a Egipto y que se acabe el pueblo de Israel en un 80%, 90%, y solo me dejas un 10% para ir? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que Él es el sabio, el que tiene una vida para nosotros. No lo hemos escogido nosotros, Él nos escogió a nosotros y nuestra vida. ¿Qué es lo que le queda entonces al Hijo de Dios? Someterse, ajustarse, estar satisfecho con lo que Dios tenga para él aquí en la tierra. Eso sería lo ideal para que el corazón reposara. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo él. ¿Qué es un yugo? Pues es un yugo es un gran trozo de madera que se engancha y se amarra al cuello del buey para que haga la tarea. ¿Y qué diría el buey? Si le preguntan y le piden opinión, diría, no, por favor, yo estoy dispuesto a trabajar y hacer lo que tú quieras, amo, pero no me ponga yugo. Eso diría, no. Pero Dios dice que ese yugo es fácil y ligera la carga.
De manera que aunque nosotros digamos, no, pero es que esta vida que a mí me tocó sí es imposible de vivir. Dios dice que nuestro yugo es ligero y nuestra carga también. Y volviendo entonces aquí a 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo me pregunto a usted, no cómo se siente usted, sino que cómo vive usted. ¿Cómo vive usted? ¿Vive como un hombre fuerte o una mujer fuerte? Es decir, usted todavía mantiene aquello que es parte de su vieja naturaleza, que se llama integridad, que se llama soberbia, que se llama orgullo. Usted todavía sostiene la posición de que usted tiene derechos, que otros tienen las obligaciones, que usted tiene derechos, que usted es una persona en la que se le debe respetar, que usted es una persona que merece honores, que se le ponga en alto, que se le ponga arriba, que se le reconozcan sus méritos. Es esa persona. Si somos esa persona, si somos ese tipo de cristianos y queremos servir a Dios, vamos al fracaso. Si somos ese tipo de cristianos y queremos agradarle y obedecerle a Dios aquí en la tierra y en algún momento oír de parte de Dios de que le estamos agradando, hemos fracasado. Porque todavía somos muy grandes personalmente. Alguien decía cuando se hablaba en grupo, porque este era el que estaba teniendo conflicto con varias personas del grupo, y decía: ¿y por qué razón me piden solo a mí que yo cambie? ¿Por qué no le piden a los demás que cambie? ¿Y cuál era la respuesta? Pues que Dios nos pide que a todos que cambiemos. Amén. Que nos bajemos de ese caballo blanco, de la soberbia y el orgullo en que estamos montados. Porque ya suficiente nos ha corcoveado para que sigamos montados allí. Ese orgullo y soberbia ha sido la raíz de muchos de nuestros problemas con el prójimo y muchos problemas con Dios, porque Dios ha tenido que tomar sus medidas que no nos han gustado. Dios no quiere pues que nosotros seamos engreídos, crecidos en nosotros mismos. Dios dice: ¿cómo podéis recibir mi gloria, contener mi gloria, si buscáis la gloria unos de otros? Aquellos que quieren servir a Dios, pero están engrandecidos en sí mismos, buscan grandezas. El evangelio que les gusta es de cámaras y de luces y de grandes viajes y de aviones y de mega iglesias. Ese es el evangelio que ellos buscan y lo logran conseguir a través de sus manipulaciones del evangelio. Esos están fracasados espiritualmente. Creen que están sirviendo a Dios, pero se están en primer lugar sirviendo a sí mismos y sirviendo a Satanás. Porque nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Porque va a aborrecer a uno
y al que no debería de aborrecer, lo va a aborrecer. ¿Qué es lo que Dios entonces quiere? Dice, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué más? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, uno dice, ay, gran Pablo, aleluya, dice uno, pero qué ministro de Dios, qué autoridad y qué poder tenía. Y eso es cierto. Pero ¿por qué no vemos antes su vida? ¿Por qué no vemos que es posible que esto de bástate mi gracia Dios se lo ha tenido que repetir muchas veces a él en muchas circunstancias? ¿Por qué no vemos la vida que vivió de privaciones, de persecuciones, de angustia, de temores, de naufragios, de persecuciones en toda nación y pueblo a donde iban? La lista que Él nos da en segunda de Corintios es larguísima, y a cualquiera espantaría. Porque ¿quién va a estar tranquilo cuando 2 Corintios 4:8 dice, atribulados en todo, dice, mas no angustiados? Veamos. Quiere decir que Dios no nos va a librar de tribulaciones. Si es que Dios nos está haciendo débiles para que le seamos útiles. En primer lugar, para que enderecemos camino, y en segundo lugar, para que le seamos útiles. La tribulación va a existir, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, para nosotros, no para Él. Mas no angustiados, quiere decir que la angustia no debe de alcanzarnos. En apuros, mas no desesperados. ¿Ha estado usted en apuros? ¿Se ha desesperado? Pues no debería haber sido. ¿Ha estado atribulado? ¿Y se ha angustiado? Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, dice. Aquí ya llegó al fondo. ¿Ha estado usted alguna vez derribado? Sí, seguramente. Yo también, derribado, en la lona. Así como aquel gato que solo hace así porque ya lo tienen allá acostado, boca arriba. Pero no dieron la puñalada final. Pero no cortaron el cuello, sino que de ahí nos levantó Dios, porque el justo 7 veces cae, pero Dios lo va a levantar. Porque en 2 Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Cómo entiende usted eso? ¿Lleva usted por todas partes la muerte de Jesús? No estamos hablando de predicar la muerte de Jesús en beneficio del pecador. Estamos hablando de ahora en nuestro cuerpo llevar la muerte de Jesús. Eso significa ir mortificando este cuerpo, haciendo que se muera este cuerpo ante las circunstancias que Dios nos presenta en la vida, ante las persecuciones, ante las aflicciones, ante las incomprensiones, ante los rechazos de la familia o del pueblo de Dios o de los que sean. Ante todo eso, nuestra respuesta interiormente, y que nos debería de
sostener es: no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, nuestra respuesta debería ser: sino de la palabra que sale de la boca de Dios, que nos sustenta. ¿Que tenemos necesidad económica? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Que tenemos necesidad de relaciones afectivas? No solo de relaciones afectivas vivirá el hombre. ¿Que estamos humillados? Jesucristo fue humillado a lo sumo y de ahí lo levantó Dios a lo más alto. Aleluya, aleluya. Que estamos enfermos. Dios es el que sustenta nuestro cuerpo, nuestra vida, porque Él sabe no solo lo relacionado con nuestra vida terrenal, sino que mucho más con nuestra vida celestial. Porque nosotros, dice, que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte. Estamos entregados a la muerte, o debemos de estar entregados a la muerte. Es el mismo pensamiento que Dios nos da en otra parte de su palabra cuando nos dice: crucificados con Cristo Jesús. ¿Qué es un crucificado? ¿Cómo está? ¿Qué posibilidades tiene de hacer su voluntad? No, ninguna. El que está crucificado no puede hacer su voluntad. Pero el que está crucificado con Cristo Jesús va a hacer siempre todo y siempre la voluntad de Dios en su vida. Porque eso sí puede hacer. Porque si está crucificado con Cristo, ya no vive para Él, sino que vive para Cristo. Amén. Este es un evangelio diferente a todo el que se predica actualmente. Porque el evangelio que se predica ahora es motivacional. Miren, usted en el evangelio lo va a conseguir todo. Usted todo lo puede conseguir, solo dígalo y se va a realizar. El poder de Dios está en la lengua. Esta lengua no tiene ningún poder. Este es un pedazo de carne. No tiene ningún poder. Aparte la palabra de Dios que salga de la boca de aquel hombre por la voluntad de Dios. Esa palabra va a tener poder en otros o en él. Esa palabra va a ser vida en él o en otros. Porque no dice, hablé y por tanto creí. Hablé 10,000 veces y al fin creí. Repetí como loro 10,000 veces y al fin creí y se hizo realidad en mi vida. No, así no dice. Dice, creí, por tanto hablé. Estando en gran aflicción. Es diferente totalmente. Aparte es porque creí, yo voy a hablar. Lo voy a proclamar porque Dios ya me lo puso en el corazón y lo creí y lo amo. Y aunque todo el mundo me diga, no, estás equivocado, yo digo sí, porque Dios lo dijo y Dios no va a mentir. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces Dios no quiere que busquemos la fortaleza personal, que tratemos de engrandecernos ante nosotros mismos si nos sentimos pequeños o ante otros para callar lenguas que nosotros vemos. Aleluya, gloria a Dios. Que nos humillan o que no creen en nosotros. Eso no cree Dios, eso no quiere Dios. Dios quiere que nosotros
cada vez nos hagamos más pequeños a nosotros mismos. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios? ¿Será bueno ese Dios que quiere que nosotros nos empequeñezcamos? Claro que es bueno. Porque si nosotros nos empequeñecemos y dejamos de exigir y de pedir y de hacer nuestra voluntad en el día santo de Dios, Dios se va a engrandecer. Y el poder de Dios se va a liberar en nosotros. Muchos dicen, es que la iglesia de Dios ahora ha perdido poder. Ya, por ejemplo, ya no hay milagros. O la autoridad de la palabra ya no existe. Claro. Pero eso no se le puede inyectar al cristiano. Como que fuera un energizante. Sino que lo que se le tiene que enseñar es que deje de engrandecerse a sí mismo y que deje que Dios crezca en él, así como Juan el Bautista proclamó: es necesario que él crezca, dijo, y que yo mengue. Cuando lo quisieron poner de rival del Señor Jesucristo y que le dijeron: mira Juan, mira Señor Jesús, Juan el Bautista, o a la inversa fue, ¿verdad? Mira Juan, el Señor Jesús está bautizando, como poniéndolo en pugna. Y él le dijo: es necesario, eso está bien, yo estoy menguando, tú estás menguando, yo estoy menguando. Pues no digas sí, yo estoy menguando. ¿Por qué no se lo preguntas a otros? Especialmente a los que viven contigo. ¿Por qué no se lo preguntamos? ¿Cómo me ves tú? ¿Estoy menguando yo? ¿O estoy creciendo yo delante de todos? Pero Pablo, en esas circunstancias de perseguido, de angustiado, de afligido, de botado, de derribado a la lona, está en victoria. Si un cristiano está en esas circunstancias, lo más probable es que todos digan: caído, fracasado. Eso ya no sirve para nadie. No sirve ni para él, no sirve para Dios, no sirve para nada. Esa sería la opinión de la mayoría. Pero Pablo dice, 2 Corintios 6:9, como desconocido, pero bien conocido. Hasta los demonios lo conocían y ya le temían también. Ya no digamos la gente. Pues si no lo querían reconocer, problema de ellos. Que uno no vive, el verdadero siervo de Dios no vive para que el hombre lo reconozca, porque no busca gloria de hombres, no busca honores, no busca ser diferente y más grande que otros. Como hay muchos ahora ministros que hasta sotana de otras religiones se ponen para verse diferente. Nahuanudos. Yo, como digo, yo preferiría, así de flaco como soy, vestirme de Santo Claus famélico, pero no del traje de otra religión para que me confundan. Pero esa es la soberbia que ellos quieren sobresalir, como no pueden sobresalir de otra manera. Quieren sobresalir poniéndose coronas, gorros de cucuruchos, trajes
rimbombantes, para que digan, ahí va el gran hombre, ahí va el rabino. ¿Para qué sirve eso? No se busca eso. Dice, Pablo continúa diciendo en 2 Corintios 6:9, como moribundos, mas he aquí que vivimos. Como castigados, mas no muertos. ¿Sí? ¿Estaría victorioso Pablo o no? Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aleluya. Por eso Pablo, delante de los reyes, cuando estaba testificando, les dice, en cadenas estaban, ante el rey Agripa y otro. Yo quisiera que ustedes fueran hechos como yo soy, les dice. Aleluya. Excepto, le dice, estas cadenas, ¿verdad? Pero después de todo, pues, sería bueno que a ustedes los hicieran como yo soy. ¿Cómo estaría? ¿Cómo se sentiría ese hombre? ¿En qué victoria estaría ese hombre en esas circunstancias? Y sin embargo, muy débil, muy perseguido, encarcelado y llevado por el hombre a donde le daba la gana al hombre. Pero él en victoria siempre. Él librado de los naufragios de los barcos endebles de aquel tiempo. Él llevado a los reyes nada más para que predicara el evangelio. Aleluya. ¿Qué prefieres tú? ¿Seguir siendo grande para ti mismo y en ti mismo? ¿O que Dios te haga grande para Él? Ponte en pie. Padre Celestial, Señor amado, gracias Santísimo, porque tú has sido bueno con nuestras vidas, Señor, con cada uno de nosotros. Nos has dado vida eterna y nos lleva, Señor, por un camino de justicia por amor de tu nombre. Señor, que no nos resistamos, sino que nos pleguemos, nos sujetemos a tu voluntad y a tus propósitos en la tierra, Señor, para que un día tengamos el privilegio, la gloria de agradarte con nuestra vida, Señor. Señor, que no pasemos aquí en la tierra, como es el dicho, Señor, sin pena, pero también sin gloria, sino que aunque hayan penas, necesidades, circunstancias difíciles, persecuciones y dificultades en nuestra vida, nosotros entendamos, Señor, que eso solamente es para que nosotros, Señor, lleguemos a la posición de debilidad que a ti te sirve. Así como tuviste que debilitar a Moisés por 40 años para que te fuera útil, Señor. Que así nosotros entendamos pronto y que no sean 40 años, Señor, de espera. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y en el nombre de Cristo lo recibimos.